Buen día, profesora Marisol. Buen día, compañeros. Mi nombre es Antonio José Vanegas Barbosa y hoy les vengo a exponer la macroestructura del texto narrativo. Primero que todo, ¿qué es el texto narrativo? El texto narrativo es un escrito que nos relata o narra, como su nombre lo indica, historias, cuentos, hechos o mitos en los que intervienen personajes reales o ficticios. La macroestructura textual es el contenido semántico global que representa el sentido de un texto. Para que un texto reciba como una unidad de comunicación ha de poseer un núcleo informativo fundamental, que es el asunto del que trata el tema. Esto quiere decir que es la parte fundamental que le da sentido a la lectura a partir de su idea global. Importante, los aportes de Theun Van Dyck con las macroestructuras textuales dieron un vuelco a la concepción de los textos. El estudio y comprensión de las macroestructuras textuales potencia la redacción de un documento, indiferentemente de la temática y el campo que se aplique. Aquellos que dediquen a prepararse en el ámbito filológico y busquen desenmarañar los tesoros que esconde la lingüística hallarán información bastante relevante en el estudio de las macroestructuras textuales. Esto sirve de apoyo para redactar un documento de tipo narrativo de una forma coherente. Las macroestructuras tienen unas ciertas características. Una de ellas es que está subordinada a una estructura mayor. La macroestructura textual está supeditada a una estructura mayor, a ella llamada superestructura. Esta estructura permite esquematizar el contenido de las macroestructuras. Es decir, que la macroestructura depende de la superestructura. La superestructura ayuda a que el párrafo sea más coherente. La segunda característica es que responde a las generalidades. Las macroestructuras y superestructuras guardan algo en común. No se supeditan a pequeños sucesos de los enunciados, sino que responden a las ideas generales de estos. El todo representa más que la suma de sus partes. O sea que las macroestructuras están diseñadas para entender la idea general del texto sin que estos enunciados alteren el contexto general. La tercera característica es que tiene cierto carácter dual. Según cómo se mire, una macroestructura puede tener carácter microestructural. Esto se da cuando dentro de una argumentación hay un párrafo que pertenece a otra estructura mayor que este y esa estructura mayor no llega a ser la superestructura. Se puede interpretar de dos formas, pero también esta macroestructura puede estar relacionando con párrafos anteriores. Otra característica es que diferencia y jerarquiza. Da prioridades a las ideas según su importancia, según el mensaje que van a transmitir, y al hacer esto, las macroestructuras permiten percibir de manera clara las ideas globales, porque organizan de forma eficaz los contenidos para ser más digeribles. Esto da coherencia al texto y garantiza la continuidad temática. Esto ayuda a que se puedan identificar de manera más fácil las ideas importantes del texto. O sea que esto permite que exista una lectura más fácil y sencilla. Depura aglutinaciones textuales. Cuando se interviene un texto con el objetivo de darle claridad bajo las percepciones organiza organizativas de una macroestructura textual, se aprecian de otra manera los contenidos. Se quita lo que sobra, lo que no permite dilucidar las ideas principales y secundarias. Esto evita que las ideas principales se pierdan con la lectura en general y permite que se haga un resumen de lo que se lee y sea más fácil de entender. Cumple un papel comunicacional. La macroestructura, cuando es comprendida y aplicada de forma correcta, permite una apreciación global de un contenido, logrando que éste sea entendido de forma precisa por los hablantes. O sea que
Este permite que la lectura sea más receptiva y comprensiva para los lectores. Están cohesionadas entre sí. Esta característica particular es la que permite que los textos tomen fuerza y significación. Es obligatorio que las macroestructuras presentes en un escrito guarden relación, de manera tal que, leyendo una parte del todo, se obtenga un contexto que incluya el resto. Están, están relacionados y permiten que haya un sentido entre oraciones de un mismo párrafo. Cada macroestructura textual necesita contar con los siguientes elementos para poder funcionar dentro del todo comunicacional al cual pertenece. A continuación vamos a hablar de sus elementos y un ejemplo de cada uno de ellos. El primer elemento de las macroestructuras es el referente. Esto se refiere a de qué trata el plan global. En torno a este referente giran todas las demás macroestructuras. Como es bien sabido, a cada macroestructura le corresponde añadir un tópico al texto que permite reforzar la idea general. Por ejemplo, características de la décima espinela. Acá el referente es características porque introducen a lo que se va a hablar respecto a la idea general. Aspectos sobre el referente. Acá empiezan a entrar en juego cada uno de los elementos que versan sobre el referente principal, que enriquecen su apreciación y contextualización al hablante. Por ejemplo, como los elementos que ayudan a imaginar, interpretar y entender la idea principal. Por ejemplo, la décima espinela fue llamada así por Lope de Vega, quien al leerla por primera vez quedó impactado al afamado escritor. En su éxtasis ante lo apreciado en los poemas dijo: la décima ya no se llamará décima, sino que ha de llamarse Espinela, porque ha sido Spinel quien le dio su mayor esplendor. En el ejemplo anterior se dieron demostrados todos los elementos del referente como su idea principal y todos los elementos que dan fuerza y sentido a la lectura, demostrando la importancia de la macroestructura aparte de la coherencia. Subaspectos del referente. Acá se tratan sucesos de que realcen los aspectos del referente, que le den fuerza. Como no son argumentos principales, se les da ese nombre. Por ejemplo, algo interesante de esto es que Spinel nunca se enteró de lo que dijo Lope de Vega. De hecho, murió sin imaginar que su variante de la conocida décima iba a tener tanto impacto. Esto va a conocer los argumentos que ayudan a reconocer una historia dentro de la lectura. Y para finalizar, un ejemplo explicado. En el caso de un accidente de tránsito, las macroestructuras ordena de forma lógica los datos del suceso. Los actores son los conductores y sus vehículos. Los hechos, el adelantamiento, la colisión, las circunstancias, la velocidad, la autopista. Las causas, el frenazo, el giro repentino, y las consecuencias son las vueltas de campana, salida de la alcanzada. Bueno, lo que hace básicamente la macroestructura es organizar el texto y separarlo por partes y darle como una idea más general al texto. Muchas gracias.